Imagina un vehículo tan fuerte que podría atravesar desiertos, escalar montañas y soportar los terrenos más difíciles del mundo. Un gigante que impone respeto solo con su apariencia. Eso es Hammer. Una marca que no solo fabricaba vehículos, sino que se convirtió en un símbolo de poder, aventura y lujo extremo. Pero para entender qué hace a Hammer tan especial, tenemos que ir atrás en el tiempo, donde todo comenzó en los campos de batalla. Nos encontramos a finales de los años 70. Estados Unidos necesitaba un vehículo militar que pudiera hacer cosas extraordinarias: cruzar ríos, escalar colinas empinadas y recorrer kilómetros sin descanso. Y fue entonces cuando nació el Humvee, el primer modelo que más tarde daría vida a la legendaria marca Hammer. El Humvee fue diseñado para resistirlo todo. Este vehículo militar fue el que inició todo el legado. Era ancho, robusto y, sobre todo, invencible. Nada lo detenía. Fue tan impresionante que no solo los militares lo querían. Los civiles, las personas de a pie, también soñaban con tener uno. ¿Y qué sucedió después? El Hummer para civiles llegó para cumplir ese sueño. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. Así que, prepárate, porque el viaje que estamos a punto de emprender te llevará a descubrir no solo vehículos, sino una historia de poder, lujo y cómo un ícono militar se transformó en una leyenda del asfalto. Después de su debut en los años 80, el Humvee no tardó en demostrar de qué estaba hecho. Este vehículo fue diseñado para operar en los campos de batalla más duros, desde desiertos calurosos hasta selvas llenas de barro. Su nombre completo era el High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, o simplemente Humvee para los amigos. Este monstruo de 4 ruedas tenía un diseño imponente, con una carrocería ancha y ruedas gigantes. No solo se veía poderoso, lo era. ¿Sabías que podía escalar superficies casi verticales y sortear ríos con hasta 1 metro de profundidad sin ahogarse? Y claro, por dentro era lo suficientemente espacioso como para transportar tropas, equipamiento y hasta casi cualquier cosa que imaginaras. El Humvee se volvió una pieza clave para el ejército de Estados Unidos y fue usado en casi todos los conflictos militares importantes desde los 80 hasta principios de los 2000. Era como un superhéroe en las guerras, ayudando a soldados a llegar donde ningún otro vehículo podía. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. A finales de los 80 y principios de los 90, un grupo de personas fuera del ejército comenzó a notar lo increíble que era el Humvee. Y uno de esos fue nada más y nada menos que el actor Arnold Schwarzenegger. Arnold fue uno de los primeros en llevar la idea del Humvee a la calle, y fue entonces cuando la marca decidió lanzar una versión para civiles. El primer modelo fue el Hummer H1, y créeme, era algo fuera de este mundo. El Hummer H1 era prácticamente un Humvee militar, pero adaptado para las ciudades. Seguía siendo enorme, con un motor V8 tan poderoso que podía superar cualquier obstáculo. Tenía llantas gigantes, una estructura casi indestructible, y aunque no era el vehículo más rápido, seguro que era uno de los más impresionantes. El H1 no solo era un coche, era un símbolo de poder. Imagina verlo aparcado en tu vecindario. Sería como tener un tanque en el garaje. Pero claro, con un precio elevado y un tamaño descomunal, no era para cualquiera. Solo los más aventureros y valientes se atrevían a tener uno. Y así fue como el Humvee dejó de ser solo un vehículo militar para convertirse en una leyenda en las calles. Pero este solo era el comienzo, porque después del H1 vinieron otros modelos que marcarían aún más el legado de Hammer. Pero eso, amigos, lo veremos en el siguiente capítulo. Para entender el Hummer H2, tenemos que hablar de lo que estaba pasando en el mundo del automóvil a principios de los 2000. La gente estaba enamorada de los SUV, esos vehículos grandes y poderosos que parecían hechos para conquistar cualquier terreno. Y de hecho,
Muchos de ellos lo hacían. Pero había algo diferente con Hummer. A finales de los 90, General Motors, GM, compró los derechos de la marca Hummer. Y GM tenía una visión clara. Querían llevar la robustez y el prestigio del Humvee a un público mucho más amplio. El H1 era legendario, pero no era accesible ni práctico para la mayoría. Así que nació el H2, un SUV que todavía mantenía ese ADN militar, pero con mucho más enfoque en la comodidad y el lujo para las familias y los aventureros urbanos. El Hummer H2 no era tan ancho ni tan intimidante como el H1, pero no te confundas, seguía siendo un gigante. Con un motor V8, tracción en las 4 ruedas y un diseño que dominaba la carretera, el H2 era un vehículo que capturaba miradas. Podías verlo en la ciudad, pero también subiendo montañas o recorriendo terrenos difíciles sin esfuerzo. Pero el H2 no solo se trataba de ser un guerrero del camino. GM lo dotó de características de lujo: asientos de cuero, sistemas de sonido premium y una cabina espaciosa que hacía que manejar un Hummer fuera casi tan cómodo como estar en tu sala de estar. Un Hummer H2 no solo te llevaba del punto A al punto B, te hacía sentir invencible mientras lo hacías. Sin embargo, con la llegada del H2, también comenzó el desafío de la sostenibilidad. En un mundo que empezaba a preocuparse más por el medio ambiente, el tamaño y el consumo de combustible de los Hummer empezó a ser cuestionado. Pero por ahora, el H2 seguía siendo un ícono de la carretera. Entonces, ¿qué sigue? Mientras Hummer buscaba su lugar entre el lujo y la potencia, llegaría su último y más esperado modelo, el Hummer H3. Y en ese momento, el mundo de los autos estaría cambiando rápidamente. A mediados de los 2000, la popularidad de los SUVs seguía en aumento, pero el mundo comenzaba a cambiar. Los consumidores buscaban algo más pequeño, más eficiente, pero sin sacrificar el estilo y la capacidad todoterreno que Hummer representaba. Y entonces llegó el Hummer H3 en el año 2005. El H3 fue el intento de Hummer por adaptarse a estos nuevos tiempos. Comparado con el H1 y el H2, el H3 era más compacto, más accesible y más eficiente en cuanto a consumo de combustible. Aún así, seguía siendo un Hummer en todo el sentido de la palabra. Tenía ese diseño robusto que te hacía sentir como si pudieras atravesar cualquier cosa. Y aunque era más pequeño, aún podía conquistar terrenos difíciles con su sistema 4x4. El H3 se volvió popular entre un nuevo grupo de personas. No solo celebridades, sino familias y aventureros que querían un SUV capaz de enfrentar cualquier desafío, pero también querían algo más manejable para la vida diaria. Era como tener la fuerza de un tanque, pero en un paquete más pequeño. Pero mientras el H3 ganaba adeptos, algo más se estaba gestando. La crisis económica de 2008 sacudió a la industria automotriz, y Hummer no fue inmune. La gente comenzó a preocuparse cada vez más por el costo de la gasolina, el tamaño de sus vehículos y el impacto ambiental. En este nuevo escenario, los vehículos gigantes y lujosos como los Hummer parecían fuera de lugar. En 2010, General Motors tomó la decisión que nadie esperaba: Hummer dejaría de producirse. Tras casi 20 años en el mercado, la marca que había comenzado como un ícono militar y se había transformado en un símbolo de lujo y poder, vio su final. Pero ese no es el final de nuestra historia. Al menos, no del todo. En 2020, después de una década de silencio, Hummer hizo su regreso, pero esta vez con una transformación impresionante. El Hummer volvió como un vehículo eléctrico. El GMC Hummer EV combinaba toda la potencia, robustez y estilo de los Hummer clásicos, pero con una propuesta completamente nueva: cero emisiones, energía limpia y tecnología de vanguardia. Era el regreso de una leyenda, pero adaptada a un nuevo mundo. Desde los campos de batalla hasta las calles modernas,
Hummer ha recorrido un camino lleno de desafíos, pero también de reinvención. ¿Quién sabe qué más nos deparará el futuro? Hummer nos enseñó que no importa lo grande que seas, siempre puedes cambiar, adaptarte y volver a conquistar el mundo. Y eso es lo que hace que esta marca siga siendo inolvidable.